Hola, buenas noches. Mi nombre es Daniela Puerto y le voy a hablar un poco de la evolución de la historia de la guitarra. En primera instancia, hablemos de los orígenes remotos de la guitarra hace 14.000 años antes de Cristo. La historia de la guitarra comienza en el 14.000 antes de Cristo, o al menos eso se rumorea. Hay pinturas murales de esta época que muestran a personas con arcos en la boca. Se dice que esos instrumentos serían el origen de nuestra guitarra moderna. Se han visto también otras imágenes de instrumentos similares como un monocordio. Un monocordio es una caja de resonancia con una cuerda tensada a lo largo y esta funciona a su vez similar a la guitarra. La suposición de los instrumentos con su origen también se confirman por el hecho de la evolución posterior hasta la guitarra actual, se- que sea prácticamente sin fisuras. Sin embargo, esto sigue siendo solo una suposición probable. Ya después podemos hablar del Tar de Persia, 2500 a 1500 años antes de Cristo. Muchos años después, entre el 2500 y el 1500 antes de Cristo, se encontraba en Persia el denominado tar. Hoy sabemos que un tar es un laúd oriental que se toca mediante cuatro cuerdas y ya tiene la figura bul- perdón, bulbosa y en forma de reloj de arena de una guitarra en el cuerpo y está recubierto con piel de cordero tan fina como el pergamino. Seguimos, perdón, seguimos con la cítara griega de 800 a 1500 años antes de Cristo. Esto es más como una lira. Los primeros nombres parecidos a la guitarra aparecen en Grecia entre los 800 y el 1500 antes de Cristo, que se tocaba un instrumento de cuerdas llamado cítara. La cítara ciertamente no es todavía una guitarra, sino más bien una lira, por ello está más cerca. El acitar constante un cuerpo resonante del cual se extiende de los dos brazos paralelos. Los brazos están conectados con una punta al atravesar. El instrumento tiene forma de herradura y posee de 5 a 12 cuerdas entre los brazos. La citarra griega sufrió un desarrollo y el cuerpo se desplazó y obtuvo un lugar en cuerpo que tiene hasta hoy, ya no fuera del cuerpo. Podemos hablar también del laúd árabe de 700 después de Cristo. En un pueblo árabe, los moros trajo consigo de España un instrumento llamado en árabe el aud. Perdón si lo estoy pronunciando mal, el cual se derivará para laúd. Literalmente, el laúd significa en realidad la madera. Ese instrumento de cuerdas pulsada constantemente por un cuerpo de madera hecho de astillas pegadas. El instrumento es redondeado por la parte trasera como la base de la pera. La boca está decorada con motivos arabescos. Ya pasemos un poco de la evolución de la vihuela en el siglo. Disculpen un momento. En el siglo XIV. Los españoles adoptaron el principio el laúd y crearon la vihuela. En el fondo fue plano, pero por lo tanto tenía un aspecto muy similar al de la guitarra actual. Sin embargo, el diseño de las cuerdas permaneció igual. La mayoría de las guitarras tenían 12 trastes hechos de tripa de animal y 5 y 7 cuerdas también de tripa. La elaboración de la decoración del instrumento es típica de la vihuela y la vihuela están utilizada principalmente por las cajas bajas, pero no era nada fácil de tocar. La guitarra barroca y mandora en el siglo XVII. En el siglo XVII se llegó a un consejo entre diseñadores de guitarras y entre los destacados Antonio acerca de las cuerdas de la guitarra. Este pasó de ser 6 cuerdas simples, antes se utilizaban cuerdas dobles o pares. Se instalaron barras de resonancia que transmiten la vibración de las notas dentro del cuerpo. Además, la guitarra adoptó la afinidad de la mandora y la mandora a su vez el encordado de la guitarra. Los acordes y melodías se adquirieron así enormemente en la importancia en el siglo XVII. Algunos instrumentos de cuerda no pudieron acompañar estos avances en los ajustes de la construcción. Luis XIV llegó a la guitarra a la barbacoa gracias al Francesco
Cordobet, que trajo de Italia a la corteza francesa. Y aquí hago un paréntesis, en la anterior no era la evolución de la Biblia en el siglo XIV, sino en el siglo XVI. Ven ahí. Podemos hacer acá un paréntesis y hablar de quién y quién inventó la guitarra. Esas preguntas nos llevan a España en el siglo XX. El guitarrero español Antonio de Torres vivió entre 1817 a 1992. Acá pasamos y continuamos. Con ella evolucionó la fabricación de guitarras, la evolución de guitarras y se dio forma al prototipo de guitarras hasta el día de hoy. Torres decidió adaptar el cuerpo y material de los instrumentos anteriormente y creó la caja de resonancia, el mecanismo de tornillo, elevó el puente y construyó trastes fijos. Agrandó y considerablemente el cuerpo de la guitarra y utilizó una madera más fina y mejoró el desarrollo del sonido, colocando un sistema de ventilación bajo la tapa de la guitarra. Vamos a hablar de los estilos musicales y la guitarra occidental en el siglo XIX. Mientras la guitarra se usaba hasta entonces para la música de iglesias o música clásica, en el siglo XIX se descantó por los géneros musicales completamente diferentes. Por ejemplo, en Estados Unidos se desarrolló el blues y la música country. También se desarrollaron las cuerdas de acero y Christian Frederick Martin inventó el refuerzo X que le da a la guitarra la mayor estabilidad. En la época fue el nacimiento de la guitarra occidental era significativo, más sonoro que el instrumento de cuerda convencional. Y aquí es donde saltamos a la guitarra eléctrica del siglo XX. El origen de la guitarra radica sobre el caso de las bandas musicales. La guitarra adquiere ese más volumen para poder imponerse y resulta tal volumen que solo podía conseguirse con la electricidad. En 1931, Adolfo y George crearon el principio de la pastilla que se basa en la inducción. Gibson sacó la primera guitarra con pastillas en 1936, la guitarra de jazz ES-504. Ya en 1941, Lester Williams creó una guitarra eléctrica con cuerpo sólido, introdujo un trozo de madera maciza en una guitarra eléctrica que había sido cerrada por la mitad longitudinalmente con construcciones que y eliminaba la retroalimentación, ayudaba a producir sonidos más duraderos. Entonces, a partir de entonces se han desarrollado diferentes variaciones de guitarras eléctricas, incluyendo la guitarra eléctrica de 7 cuerdas en 1990 y la guitarra que puede afinarse sola en el 2007. En eso podemos decir que la guitarra es un instrumento musical de la familia de los cordófonos. Eso quiere decir instrumentos que producen sonido que hacen vibrar las cuerdas. Es un instrumento de cuerda pulsada compuesto de una caja de resonancia y mástil sobre el cual va adosado el pianzono trasero, generalmente con agujero acústico en el centro de la tapa boca y 6 cuerdas sobre el diapasón van incrustados los trastes. La guitarra es el fruto de los siglos. La evolución de estos instrumentos de cuerda, los orígenes proceden de las civilizaciones de Asia Menor, sumerios, arcios, arcillos de 1500 años antes de Cristo. Desde entonces, los cordófonos se han desarrollado de mil maneras diferentes a lo largo del tiempo, con numerosas cuerdas y formas. Algunos instrumentos de la familia son el cuarto, el ukelele, el requinto, el carrango y diferentes tipos de guitarrón, como el guitarrón mexicano de uso de frecuencias de mariachis. Y esto es un poco de historia de la guitarra.